Lista de oradores es el tiempo del señor diputado Iván Posada. Señor presidente, habida cuenta de muchas de las afirmaciones, de las aseveraciones que se hicieron en el curso de las intervenciones anteriores y de las alusiones, queda una vez más demostrado que este país es de una memoria flaca y a veces, yo diría, hasta de una memoria selectiva, donde queremos acordarnos de algunas cosas o nos acordamos de algunas cosas, pero no nos acordamos de otras. Yo quiero retrotraerme, señor presidente, a la situación del país en materia de seguridad social antes de 1995. Porque me parece que es una referencia para discutir en materia de lo que pasó con la previsión social de este país. Nada mejor que traer como referencia de lo que pasaba en el Uruguay antes del período dictatorial y después del período dictatorial con respecto a la seguridad social. Un editorial de don Carlos Quijano, En Marcha, en abril de 1965, memorable, como todos los editoriales de Quijano, expresaba en relación a la seguridad social: campeones de la seguridad social, hemos instituido un régimen de seguros que permite jubilarse en plena madurez y aún en plena juventud, que ajusta las pasividades a los sueldos, que permite acumular jubilaciones y actividades, que también permite acumular jubilaciones. Resultado: la cada vez más escasa población activa trabaja para la cada vez más numerosa población pasiva. Las cajas están fundidas. Las jubilaciones y pensiones son en su inmensa mayoría jubilaciones y pensiones de hambre, para remediar estados semejantes de desequilibrio y déficit. Desde hace años, muchos recurrimos a los mismos arbitrios, o echamos nuevas cargas sobre la población activa, o como ahora, acabamos de hacerlo por centésima vez, o emitimos deuda pública como también por centésima vez lo hemos hecho. El mito continúa. Ocurre con los sueldos y el retroceso. El mito continúa, pero la miseria y el retroceso se agravan. Abril del año 1965, y este editorial es claro en lo que pasaba en el país, de lo que había pasado con el régimen de las jubilaciones, un régimen absolutamente prostituido, donde se generaron carreras políticas de funcionarios de las cajas que ingresaron a este Parlamento sobre la base de la tramitación de jubilaciones. Un régimen de jubilaciones que posteriormente, cuando llega la época de la dictadura, se mantiene prácticamente en todos sus términos, pero que por imperio del acto institucional número 9 se establecen los límites. 7 salarios mínimos era el límite de la jubilación en nuestro país. Pero olvidamos también
que en el régimen de la seguridad social anterior había hijos y entenados. Era un sistema que privilegiaba todo el sistema político, que los cargos selectivos y de los de particular confianza tenían un acceso a jubilaciones de privilegio, que por cierto fueron, yo creo, desterrados de una vez y para siempre por la aplicación de la ley, por la reforma instituida en el año 1995 y por la cual los uruguayos pasamos nuevamente a ser iguales ante la ley. Yo quiero decirlo con propiedad porque yo voté esa ley. Yo formaba parte del Nuevo Espacio. Representé al Nuevo Espacio en la Comisión de Hacienda, que junto con la de Seguridad Social discutió esa ley en la Cámara de Diputados. Y quiero decirles con propiedad, llevo más de 20 años como representante nacional. Y si hay una ley de la que me enorgullezco de haber votado y propiciado, es la ley 16.713. Porque esa ley supuso el mayor impacto desde el punto de vista social y económico en la vida del país. El Banco de Previsión Social estaba colapsado, porque, por cierto, a esa situación había contribuido una reforma constitucional absolutamente justa, como la que impulsaron los jubilados de este país. Porque si no se hubiera modificado el artículo 67 y si hubiera atado el régimen de las jubilaciones al incremento del índice medio de salarios y si hubiera establecido directamente que aumentaban en la misma oportunidad que se le aumentaban a los funcionarios públicos, las jubilaciones hubieran seguido siendo la variable de ajuste cuando había dificultades desde el punto de vista financiero. Por tanto, esa reforma justa lo que hizo fue poner en evidencia un régimen absolutamente colapsado. Y fue necesaria esa reforma. Y sigue siendo esa reforma la referencia sustancial para el cambio que operó en la vida del país. Porque significó, entre otras cosas, que el ahorro de los uruguayos no se disolviera en las manos del Banco de Previsión Social. Que supiéramos que nuestro ahorro lo podemos saber cuánto es. Y se crearon las AFAP. Recordémoslo, señores legisladores, porque ciertamente el Estado carecía de credibilidad. El Estado se había apropiado de los aportes de los trabajadores durante años y había dilapidado esos aportes en función de las necesidades financieras del Estado. Esa era la realidad, esta realidad que pintaba Quijano en 1965. Pero vamos a decir algo más. Si no se hubiera aprobado la reforma previsional en el año 95, además de colapsar el Banco de Previsión Social, los 7 salarios mínimos significarían que el tope de una jubilación en este país hoy sería de 25.277 pesos. Esa era la mejor jubilación quien hubiera trabajado durante toda su vida, realizando aportes seguramente mucho mayores en algunos casos, y el Estado le hubiera llegado al momento de la jubilación, le hubiera confiscado parte de esos aportes para darle una jubilación máxima de 25.277 pesos. Por tanto, señor presidente, si hay un punto de partida para tratar estos temas, es que esa ley 16.713
fue realmente un cambio social que le dio certeza a los uruguayos y uruguayas de que iban efectivamente a poder jubilarse. Y significó un cambio sustancial desde el punto de vista de las expectativas de su jubilación. Lo que estamos discutiendo hoy es simplemente un ajuste por una situación que se generó a partir de la interpretación que hizo el Banco de Previsión Social con posterioridad al año 95 del alcance del artículo 27 de esa misma ley. Por tanto, yo creo, señor presidente, que ese es un punto de partida y que bueno sería que los partidos políticos, todos, reconociéramos a esta altura de los acontecimientos que felizmente se aprobó esa ley con votos del Partido Colorado, que era el partido de gobierno, con votos del Partido Nacional y con votos del Nuevo Espacio. Una ley que tuvo más de 2/3 de apoyo, lo que está hablando del claro respaldo que tuvo en el ámbito parlamentario esa ley. Ese es el punto de partida, señor presidente. Y a partir de ahí iniciamos esta discusión. ¿Por qué estamos en esta discusión? Estamos en esta discusión porque en realidad el proyecto que nos envió el Poder Ejecutivo hace ya algunos meses y que respecto al cual el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social vino a realizar una suerte de reclamo al Parlamento porque no se había aprobado. Un proyecto que ingresó al Parlamento sin ningún tipo de estimación de costos. No sabíamos cuánto costaba. Después que iniciamos los trabajos, las comisiones integradas de Seguridad Social y Hacienda, se le reclamó al Banco de Previsión Social que trajera cuál era la estimación respecto a ese proyecto. Y allí apareció la primera cifra de aquellos 2.700 millones de dólares que significaba ese proyecto. Pero que después el propio Ministerio de Economía y Finanzas, poniendo las cosas en claro, después de bastante tiempo, porque también hubo reclamos de la Comisión en el sentido de conocer cuál era la valoración de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en relación a los costos de ese proyecto, llegamos a la conclusión de que ese proyecto valía 3.648 millones de dólares. Eso es lo que dice el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora bien, yo decía que en realidad esta situación se origina, entre otras cosas, por la interpretación que hacía el Banco de Previsión Social en cuanto al artículo 27, que no reconoció los aportes anteriores a 1996. Y la situación ciertamente se agravó a partir de la aprobación de la ley en el año 2008. Pero quiero recordarle a todos los partidos que estamos aquí presentes, que esa ley que propició el doctor Tabaré Vázquez en su primer periodo de gobierno fue acompañada unánimemente por todos los partidos políticos. Por todos los partidos políticos que en aquel entonces estaban representados en este ámbito. Y lo hicimos, y quiero recordarlo, por una situación muy especial. Una situación que de alguna manera, desde nuestro punto de vista, lo merecía que lo hiciéramos. Lo que hicimos fue, de acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo, bajar los años de aporte. En lugar de exigir 35 años de aporte, pasamos a exigir 30 años de aporte. ¿Y por qué ese cambio? Ese cambio lo hicimos porque en la crisis del 2002, había mucha gente que había perdido su trabajo, que tenía un montón de años de aporte,
que muchas veces tenía más de 60 años, que no iba a tener oportunidad de reinsertarse en el mercado laboral, y por eso acordamos esta salida como una forma. Tiene la palabra el señor diputado Felipe Becil, Le solicito una interrupción. que le concede la interrupción al diputado Iván Posada. Adelante, diputado. Sí, concedo. Acordamos esa modificación porque de lo contrario había muchos uruguayos, muchas uruguayas que no iban a poder jubilarse, que se iban a quedar con esos 30 años de aporte, a veces más de 30 años de aporte, pero que no iban a tener oportunidad de jubilarse porque no iban a tener posibilidades de reinsertarse en el mercado de trabajo y cumplir con los 35 años que exigía la ley. Y eso abrió una ventana, porque de alguna manera cambiaron la expectativa y cambiaron las reglas de juegos. Y por eso también aparece el tema de los cincuentones. Por la interpretación del Banco de Previsión Social, pero también por esta ley que rebaja la cantidad de años de aporte. Lo que llama la atención, lo que de alguna manera hiere lo que es nuestra percepción de este problema, es que el propio Banco de Previsión Social ya había detectado este problema de los cincuentones. El propio Banco de Previsión Social, en marzo del 2012, decidió aprobar con el voto en contra únicamente de la contadora Elvira Domínguez, decidió aprobar un anteproyecto de ley por el cual se planteaba la modificación del artículo 27 de la ley 16.713 y el reconocimiento de los años de aporte anteriores al año 1996, lo que hubiera significado un cambio significativo. Esa propuesta, muy mejorada, esa propuesta fue recogida en la misma instancia que el Ministerio de Economía y Finanzas hizo el estudio de los costos de la propuesta del Poder Ejecutivo. Y esa propuesta era la que razonable y justamente, si hubiera primado la responsabilidad en materia de las finanzas, de conservar las finanzas del Estado, de alguna manera atender la amenaza que se cierne sobre las finanzas del Estado con la aprobación del proyecto anterior que había enviado el Poder Ejecutivo y de este que hoy se va a aprobar hoy, este proyecto, esta propuesta que elaboraron en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué recogía? Recogía el anteproyecto del propio Banco de Previsión Social y recogía también una mejora porque planteaba que los aportes superiores al tope de los 5.000 pesos del 96, 48.953 de 2017, se contabilizaran en la cuenta individual y se rentabilizaran en función de las tasas de interés de la deuda pública uruguaya. Este proyecto también fue estimado en su cuantificación por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este proyecto tendría un costo de 1.200 millones. Sin embargo, señor presidente, este proyecto nunca tuvo iniciativa parlamentaria. Yo creo que en todo este tema ha medrado un enfoque que no sé cómo llamarlo, no sé cómo calificarlo, pero me llama la atención que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, entonces presidente del directorio del Banco de Previsión Social, que había estado con la lucidez de promover un anteproyecto
de ley, que era el principio de la solución para el tema de los cincuentones, a la hora que el presidente Vázquez le reclama una iniciativa, nos plantea una iniciativa que en lugar de costar los 1.000 millones de aquella, porque esa está cuantificada por el Banco de Previsión Social, nos plantea una alternativa cuyo costo era de 3.648 millones. Solicito otra interrupción, señor presidente. Le concede una nueva interrupción. Adelante, diputado. Gracias, presidente. ¿A usted no le llama la atención que existiendo una alternativa menos costosa se haya planteado esta alternativa de 3.648 millones? Yo creo que en la actitud del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, ha existido una gran deslealtad con la República y ha existido una gran deslealtad con su propio gobierno, porque propició una solución notoriamente costosa. Ahora bien, valoremos estos costos. Se nos ha dicho hoy que esta solución representa un 35% menos de los costos que estaban estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas de 3.648 millones. Es cierto, respecto a los 3.648, estos 2.371 millones de dólares que cuesta esta iniciativa que se va a aprobar hoy, representa una mejora para las finanzas públicas. Estamos hablando de que se va a gastar en menos 1.300 millones de dólares, y no es poco. Claro, cuando comparamos estos 3.371 con los 1.200 millones de la propuesta que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas cuando calculó este costo, me parece que igualmente se está afectando seriamente las finanzas de la República. ¿Y en qué contexto? Porque yo creo que no podemos perder de vista el contexto en que se aprueban estos 2.371 millones de dólares que va a costar esta iniciativa. Déficit fiscal, 3,5%. Relación deuda-producto a fines del año 2016, la relación de deuda al Producto Interno Bruto de un 42% y en aumento, porque el déficit sigue. Lo dijo el ministro de Economía, este dato está en la presentación que hizo el ministro de Economía y Finanzas en oportunidad de la rendición de cuentas que se aprobó este año. Entre el primer trimestre del 2015 y el primer trimestre de este año 2017 se destruyeron 40.000 puestos de trabajo. Y además, señor presidente, los costos internos hoy de nuestro país afectan seriamente la competitividad de la producción nacional para competir en el exterior, pero también la competitividad de la producción nacional en el mercado interno con los productos importados. Esa es la realidad y ese es el contexto en el cual se está aprobando estos 2.371 millones de dólares. Claro, como decía hoy un señor diputado, que no es inocuo discutir sobre costos. Por aquello, señor presidente, de que no hay almuerzos gratis. Esta cuenta, estos 2.371 millones de dólares, los van a pagar las generaciones futuras. ¿O acaso alguien piensa de que va a haber una actitud mágica que va a hacer aparecer estos millones de dólares, estos miles de millones de dólares que el Estado va a dedicar a este tema para dar respuesta a un reclamo justo? Porque creo que en todo caso no podemos perder de vista que el reclamo es justo.
Lo que pasa que ante un reclamo justo tiene que haber una resolución razonable. Y la solución que se planteaba por Murro en marzo del 2012 y ahora mejorada por el propio ministro de Economía y Finanzas era una solución justa y razonable. Pero esa solución no está arriba de la mesa. Por tanto, señor presidente, el Partido Independiente sigue estando de acuerdo en buscar una solución para este tema. Le concede la última interrupción de su tiempo, señor diputado. Sí. Adelante, diputado Iván Posada. Gracias, presidente. El Partido Independiente sigue estando en sintonía de buscar una solución para este tema. Una solución justa y razonable que no recargue en forma extraordinaria lo que van a ser las expectativas de un régimen de la seguridad social que hoy mismo, por parte del presidente de la República, se dice que va a haber que reformar. Entonces, nosotros actuamos siempre en política, hemos entendido que esa teoría de los costos políticos cuando se toman decisiones políticas no es de recibo. Nosotros acá, los votos del Partido Independiente van a estar de lo que es mejor para el país, de lo que es mejor para la sociedad en su conjunto. Y en función de eso, señor presidente, es que vamos a votar negativamente este proyecto. Seguimos estando dispuestos a que el señor presidente de la República, como debiera de acuerdo a su responsabilidad como jefe de Estado, envía una iniciativa como la que planteó el ministro Astori. Si envía esa iniciativa al ámbito de la Cámara de Senadores, el Partido Independiente compromete hoy su apoyo, porque este tema es un tema de Estado, es un tema que nos compete a todos y sobre el cual todos tenemos la responsabilidad de actuar. Siempre hemos concebido que la actuación en política debe ser acorde a las responsabilidades. Y en este Parlamento yo creo que todos los señores diputados, las señoras diputadas, podrán corroborar que cada vez que hemos tomado una decisión, lo hemos hecho como si tuviéramos responsabilidades de gobierno. No entendemos de otra forma la política y por eso hoy vamos a votar negativamente. Muchas gracias.